destacable. No es eso, sino porque es suficientemente conocido, y más por el grupo de lectores y de amigos que se ha reunido hoy aquí. Normalmente cuando se reúne la obra completa de un autor, ahora sí es la obra completa o casi completa, ¿no? Bueno, es un buen momento para medir su pulso literario, ¿no? Si ese autor ya está de vuelta o es un autor de actualidad, que es lo más difícil, ser un autor de actualidad cuando se reúne esa obra completa. En una obra completa se supone que lo tenemos que encontrar, es eso, ¿no? Las mejores palabras, como decía Coleridge, ¿no? Las mejores palabras puestas en el mejor orden posible. Es verdad que Manuel Vilas en el volumen Amor había hecho algo parecido a una poesía reunida. Todo eso lo explica él muchísimo mejor que yo, con muchísima más gracia que yo podría hacerlo jamás, en el prólogo de esta poesía completa, que luego, al que luego le sigue el prólogo, este maravilloso prólogo que es verdad, que dice que lo repite porque la gente lo considera un texto literario más suyo, el prólogo que puso Amor. Pero si el prólogo que le puso Amor es un texto bonito, literario, el prólogo que le pone a esta poesía completa es un prólogo, no voy a decir más serio, pero sí es un prólogo que explica un poco, ¿no?, los avatares de llegar a esa poesía completa. Los que somos lectores de Manuel Vilas, pues es posible que no vayamos a cambiar nuestra opinión, nos va a seguir gustando el Manuel Vilas de Resurrección, de Calor, de Gran Vilas, de un libro que a mí me dejó absolutamente perplejo como es El hundimiento, pero sí es verdad que agradecemos pues ese plus, ese bonus track que nos da, ¿no?, pues saber que había un libro ahí que se llamaba El Sauce, que yo no conocía, ampliar esa selección que él incluye bajo el epígrafe de poesías completas. Por eso es verdad, aunque sea por puro vicio Manuel Vilesco, el hecho que se agradece en estas poesías completas, ¿no? En el prólogo que él ponía Amor, recuerdo que decía algo así como: empecé a escribir en Vilas en 1998. Claro, ¿y qué es eso de escribir en Vilas?, ¿no? Bueno, pues escribir en Vilas significa, por lo pronto, encontrar una voz, algo que persiguen como esa flor azul de Novalis, que persiguen por todos los departamentos de literatura de todas las universidades del mundo, ¿no? Y más en una época como ahora, en que se habla de la muerte del autor. Es encontrar una voz, y una voz verdaderamente poderosa, ¿no?, como hacía mucho tiempo que no se encontraba en la poesía española. Es una voz que a algunos le puede parecer de un subjetivismo extremo, o por así decirlo, ¿no? Y no me refiero ya solamente porque sea un autor que se atreva a titular un libro como Gran Vilas. También hay que decir que en el último libro, El hundimiento, que es sin duda el libro preferido mío, no nombra ni una sola vez el nombre Vilas, ¿no?, sino porque yo creo que estamos en un momento en que resulta absolutamente necesario esa exaltación de la subjetividad. En el momento en que falla lo colectivo, en el momento en que falla lo social, en el momento en que falla la comunidad, es cuando hace falta más justamente reivindicar el yo, reivindicar al sujeto, reivindicar la individualidad. Justamente cuando las sociedades están tendiendo a eso, están tendiendo a la homologación, están tendiendo a la despersonalización, están tendiendo a que no haya un rostro único, sino un rostro distinto, sino un rostro único, un rostro homologado, pues en ese momento es cuando se hace más y más necesaria una voz pues tan potente, que suene como la manera en que suena la voz de Manuel Vilas. Esa idea de la impersonalidad en la poesía estaba bien cuando la formulaba Eliot, por ejemplo, ¿no? Porque además Eliot vivió en un momento en que era importante acabar con todos esos tics románticos. Ahora nadie es romántico, en el sentido que lo eran los románticos alemanes o los románticos ingleses. Así que no estaría de más
recuperar ese fuerte subjetivismo, ese yo, ¿no? No estaría de más que se escribiera El hundimiento del joven Werther o Las desventuras del nadador nocturno Manuel Vilas, ¿no? Hay una cosa que dice Manuel Vilas en el prólogo, y hace una defensa de la poesía. Una defensa de la poesía que ahora, tomándonos un café, la hablaba también con Ana Merino, que también nos acompaña esta noche, ¿no? Esa idea de la necesidad decía Manuel Vilas, dice, todos los poetas somos pobres, ¿no? Y habla mucho de la pobreza. La pobreza en un sentido metafórico, es decir, y también en un sentido real, con esas metáforas literales, ¿no? Que también le gustaba hacer a Kafka, ¿no? Es verdad, es decir, la defensa de la poesía es que la poesía ha dejado de tener un valor absoluto. Y uno de los ejemplos más claros de que carece de ese valor es que no da para vivir. Es que cualquier actividad laboral que se plantee un ser humano da para vivir. Si consigue tener esa actividad y ejecutarla y que le paguen por ello. Es impensable pensar que se pueda vivir de la poesía, ¿no? Y entonces esa idea, esa defensa también extrema de la poesía, que tiene que ver un poco con esa defensa extrema de la individualidad y de la subjetividad que yo encuentro en la voz de Vilas, pues yo creo que me vuelve a hacer redundancia en lo mismo, es decir, ser poeta no es eso que se hablaba hace unos años, en el buen sentido, con las mejores intenciones, de una poesía de la normalidad. El poeta debe ser un sujeto normal, bien, pero con matices, porque caer en la normalidad vuelve a ser en lo mismo, es decir, es caer en la normalidad, es la despersonalización, es la homologación, es decir, pretender ser de la clase media, bueno, pues toda sociedad encuentra en la clase media la forma más inmediata de crear precisamente eso, la disolución del individuo en una sociedad como en la sociedad del consumo, de la publicidad, de los deseos homologados. Por eso me gusta que Manuel Vilas diga, es posible que yo haya vivido en pequeño burgués, pero no he escrito nunca en pequeño burgués. Bueno, pues son esos matices que me gustan y que, por ejemplo, aporta el prólogo de esta poesía reunida, ¿no? Y me gusta también que esa exaltación de la subjetividad y de la individualidad, en el fondo, no sea solamente una exaltación de la subjetividad o la individualidad del poeta, sino que es una exaltación del lector, del lector como individuo, el lector que se enfrenta a un poema. Cuando un poema es de verdad, cuando un poema es lo que debe ser un poema, ahí el poeta, aunque el poeta se llame Gran Vilas, es un tercero, que a veces hasta sobra, que está de más, que como mucho asiste a ese duelo que se establece entre el texto, el poema y el lector. Todo poema acaba siendo, evidentemente, una manera de reforzar la individualidad, la subjetividad del propio lector, del individuo. En el arte es eso, el arte está ahí siempre para recordarnos nuestra unicidad. El arte, la poesía nos recuerdan nuestra unicidad, nos recuerdan, pues eso, el carácter absolutamente individual de la condición humana. Y me gusta Vilas porque además utiliza palabras como España o amor, que a estas alturas no sabemos qué significan, pueden significar muchas cosas, o pueden ser las metáforas más enigmáticas que haya utilizado un poeta contemporáneo. Amor, España, ahí están. Y me gusta lo que pienso o lo que imagino cuando leo o pienso o imagino sus poemas. Me gustan esas carreteras en las que se conduce hasta la extenuación, ¿no? Hasta, podría decir que leyendo los poemas de Vilas soy capaz de hacer una lista con los distintos modelos de coches que ha tenido. Me gustan esos pasajes ciertos, deshabitados, o mucho peor que de esos pasajes, de esas gasolineras, esos talleres, esos almacenes que está
en mitad de ningún lugar, en mitad de la nada, y que esos polígonos que muchas veces aparecen también en los poemas de Vilas. Me gusta que nombre casi todas las ciudades de provincia de España y que nombre casi todos los hoteles los innumerables hoteles de la tierra. Cuando leí El hundimiento, ya lo he dicho antes, me causó estupor. Le puse un mail a Mila y le dije, Mila, estoy acojonado. Es un libro yo lo digo sin exageración. A mí me parece uno de los libros más importantes escritos en la poesía en español en muchos años. Un libro que realmente que me dejó turulato. Porque es un libro que está mucho más cerca de la sangre que de la tinta. Y es un libro que está tan cerca del dolor como lo puede estar, no sé, de la piedad, de la belleza, de la misericordia. Digo la misericordia para que veas que me he leído tu artículo sobre Margarita Península, para que veas que... y entonces sí, es decir, después de esto, después de esa trayectoria que, como digo, que para mí empezó pues fundamentalmente con calor, con resurrección y que tuvo hasta ahora esa casi epifanía del hundimiento, yo creo que la gran poesía, la poesía de Vilas la considero gran poesía, creo que la gran poesía tiene un deber más que una necesidad, el deber de hacer justicia pues al hecho de habitar el mundo, aunque sea simplemente una justicia estética. Y por eso la poesía de Manuel Vilas tiene ese tono celebratorio, ese tono vitalista, aunque sea en los momentos del mayor hundimiento. Celebrar algo poéticamente, de manera poética, en estos tiempos en que la insignificancia del lenguaje o la insignificancia de la poesía tiende a interpretarse como un reflejo de la insignificancia del mundo, pues puede parecer algo arriesgado, algo disparatado, algo delirante o algo arrogante, que es como a más de uno le suena la poesía de Manuel Vilas. Desde luego, si la voz poética de Manuel Vilas resulta chocante, incluso, por ejemplo, en un libro como El hundimiento, es porque la poesía actual parece que ha profesionalizado el desencanto, ¿no? Tengo la impresión de que mucha de la poesía que se escribe hoy en día solo es capaz de hablar desde la desilusión. Algunos llaman a esta desilusión post-nihilismo, que es algo así como el nihilismo jugando a despedirse de sí mismo, ¿no? Por eso me gusta, y quiero acabar ya, porque lo que queremos es que lea poemas, por eso amo, por eso leo, por eso pienso la poesía de Vilas. Porque es eso, una voz humana cantando, hablando, callando para escuchar o tomar aliento, aguantándole la mirada al mundo, a la realidad, hasta que la realidad se rinde y lo escucha y padece sus palabras, ¿no? Esas palabras, ya lo he dicho, que me parecen mucho más cerca de la sangre que de la tinta. Y nada más, pues que dejo a lo que habéis venido, a escuchar al poeta.